Bienvenida a Rafael Adrián Abante, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, también a Patricia Colchero, la secretaria coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo de Protección a Derechos Humanistas y Periodistas. Agradecer y destacar aquí la presencia de la diputada Blanca Gámez, representante del Congreso del Estado de Chihuahua, al señor magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por supuesto al señor licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos los que ya han sido aquí debidamente presentados, y por supuesto a todas las organizaciones que se dan cita esta mañana, a todos los representantes de distintos organismos. Quiero retomar algunas de las cosas que aquí se han dicho, porque se han dicho muy bien y a mí me da pie para refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos y con los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas. En primer lugar, sí es un acto de relanzamiento. Dijo Patricia Colchero que es un acto simbólico para reafirmar nuestra voluntad en una ocupación y preocupación fundamental que debe tener todo gobierno democrático, que es la protección integral de los derechos humanos. Y nosotros somos un gobierno democrático, fruto de la voluntad popular, en una exigencia y esperanza de cambio, fundamentalmente en un tema como este. Y recuperando lo que decía también Rafael, en una concepción fundamental, transformar la relación del gobierno con las y los defensores de los derechos humanos y convertirlos en aliados, dejar atrás la estigmatización, la descalificación, incluso la persecución. El mayor dato de nuestra relación con los derechos humanos en Chihuahua no solo es el mecanismo como plan de contingencia, es un cambio fundamental. Se dejaron de perseguir a los grupos defensores de los derechos humanos en Chihuahua y los logramos convertir en aliados, en interlocutores confiables. Tenemos una relación basada en la franqueza, en la claridad, en un diálogo honesto, en una relación cercana. No nos contamos mentiras. Cada quien asume su papel y sigue diciendo las cosas que preocupan, porque aquí el ser aliados no significa renunciar a las preocupaciones fundamentales. Y con los grupos defensores de los derechos humanos hemos creado esa relación en Chihuahua. Y ahora que se ha hablado de que este modelo, el modelo de Chihuahua, debiera ser replicado en otros estados, no solo por su contenido, sino por su construcción, yo quisiera destacar algo que espero se asuma con buen ánimo. Porque en la difícil relación que el gobierno de Chihuahua ha tenido con el gobierno federal, incluso en un ambiente de creciente tensión entre nosotros, de diferencias y de fuertes momentos, en medio de esa tensión hemos sabido cuidar y mantener este mecanismo porque consideramos que efectivamente es un modelo que debe quedar como antecedente para otras entidades y para lo que viene en el futuro inmediato de México. Por encima de diferencias e incluso en el momento más complicado de nuestra, abiertamente decirlo, confrontación con el gobierno federal, yo recuerdo
la llamada sensata y a la vez preocupada de Patricia Colchero, diciendo: señor gobernador, ojalá que las tensiones a la vista no vayan a afectar nuestro mecanismo. Y yo le dije a Patricia Colchero, y se lo decía ayer a dos jóvenes de Amnistía Internacional que vinieron a verme, el representante para el continente y la representante en México, brasileño y francesa, muy jóvenes ambos. Les decía que en ese momento dijimos, por sobre cualquier diferencia, el mecanismo de protección de los derechos humanos. Por sobre cualquier divergencia, confrontación con el gobierno federal o con el presidente de la República, cuidemos el mecanismo de protección de los derechos humanos. Ese es el valor que nosotros le damos a esta construcción colectiva, porque no es nuestra, ni nunca el gobierno la ha asumido como una construcción propia. Lo único que hicimos fue respetar y reconocer lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron de los 3 niveles de gobierno ante años de ausencia, de abandono, de descalificación y de maltrato. Y por eso vamos a cuidar el mecanismo. Vamos a relanzar las mesas de trabajo para el seguimiento, para realmente darnos cuenta de cómo vamos, qué necesitamos reforzar, afianzar, ajustar, para hacer una evaluación objetiva. El mecanismo se suspendió temporalmente por la veda electoral, pero ahora lo relanzamos a través de sus mesas, porque queremos seguir trabajando para generar un entorno libre de amenazas que garantice la integridad física, la libertad de expresión y la seguridad de las defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas en el estado de Chihuahua. Porque partimos de una convicción que aquí también se ha reafirmado. Nosotros estamos absolutamente convencidos del papel fundamental que para la democracia juegan los defensores de los derechos humanos. Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de esas voces, voces sonoras, voces críticas, que nunca deben dejar de ser críticas y sonoras en relación con la defensa y protección de los derechos humanos, por más aliadas que puedan ser del gobierno. Porque vemos en estas personas que encarnan acciones, compromisos con valentía, que abanderan las mejores causas, que luchan por los más desprotegidos, que dan voz a quienes no la tienen, y porque a las autoridades nos informan a diario del acontecer lejano u oculto. Y esa labor es fundamental en una democracia. Nosotros hemos venido adquiriendo compromisos con los grupos defensores de los derechos humanos en Chihuahua. No solamente la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Violaciones Graves a los Derechos Humanos, a la cual ya se le ha dotado de presupuesto y de una estructura para funcionar. En los próximos días podremos concretar el nombramiento definitivo para pasar ya a la permanencia y la institucionalización de esta Fiscalía. También creamos un programa de derechos humanos para capacitar a los operadores de la Fiscalía General del Estado. Nos hemos coordinado, como bien se dijo aquí, con las autoridades federales y estatales para atender la problemática de la tala y de las aguas en el Estado. Y está por lanzarse una campaña de promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas, entre otras acciones. Sabemos que nuestro país sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos, así como para los periodistas. Lo ha señalado apenas a inicios de este año Michel Forst, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Pero justo
con acciones como las enlistadas en el mecanismo de protección y en lo que hemos venido haciendo, queremos contribuir a generar un entorno seguro que permita que sus derechos estén a salvo y nunca más el ejercicio de su tarea sea una moneda de cambio para salvaguardar su integridad en Chihuahua. Y es en este marco, en el de los derechos humanos, en el que Chihuahua inició y ha mantenido un combate como nadie en el país a la corrupción y a la impunidad. Nos propusimos transformar la relación del gobierno con los derechohumanistas. En el caso de los defensores de derechos humanos, lo puedo afirmar de nueva cuenta, se han convertido en nuestros interlocutores más confiables para ir midiendo la actuación, no solo de los cuerpos de seguridad, sino de todas y cada una de las dependencias, porque hicimos en el Plan Estatal de Desarrollo los derechos humanos un eje transversal. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para comentar de una acción que también se coloca en el centro de los derechos humanos, pero en este caso y particularmente de las y los comunicadores de Chihuahua y particularmente de los trabajadores de los medios de comunicación, reporteros y periodistas. Porque hay un asunto que distorsiona, que vulnera, que prostituye como ninguno la relación entre el gobierno y los periodistas, que es el manejo discrecional de los recursos públicos para la asignación de publicidad oficial. En esa relación entre dinero público y medios de comunicación es donde se construye o destruye cotidianamente un ideal de la libertad de expresión, del derecho a la información y el derecho de los periodistas. Porque en ese toma y daca entre propietarios y autoridades a través de recursos públicos se construyen relaciones de poder, de conveniencia, de ocultamiento, en donde los primeros agraviados son, por supuesto, los públicos, pero también los periodistas. Y hemos querido poner fin a esa discrecionalidad del gasto público en materia de medios de comunicación y hemos enviado al Congreso del Estado una iniciativa de vanguardia en el país. Digo de vanguardia que con mucho supera a la actual legislación federal y se ha colocado en primera línea de todas las entidades federativas. No solo porque es una ley que limita el presupuesto público en esta materia, sino porque transparenta los criterios, los hace objetivos para la asignación de publicidad. Termina con el culto a la personalidad del gobernante. Terminamos ya por eliminar y prohibir totalmente la posibilidad de la difusión personal en los informes de gobierno. Y no solo eso, obliga a que del 20% del gasto de publicidad que se le otorga a los medios de comunicación, este tenga que ser orientado a capacitación, a actualización, a profesionalización de sus periodistas y del personal involucrado en la generación de contenidos, así como en salarios y prestaciones que permitan elevar su calidad de vida. Del mismo modo, esta ley pide que medios de comunicación cumplan con garantizar a su personal
el ejercicio del derecho a la seguridad social y el otorgamiento de las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Porque nos hemos enfrentado a una realidad cuando llegamos, Rafael. Uno de los mayores presupuestos públicos destinados a medios de comunicación estaba en Chihuahua. Se erogaban más de 1.000 millones de pesos a medios de comunicación impresos y electrónicos. Y desde ahí se ejercían ocultamientos, engaños, distorsiones, manipulación. Desde ahí se moldeaba el trabajo de los comunicadores. Y vimos el dispendio de los recursos públicos. Propietarios ricos y periodistas pobres. Unos cuantos se llevaron cientos de millones de pesos, mientras el conjunto de los trabajadores de los medios de comunicación no tenían ni vehículo, ni computadora, ni teléfonos, menos seguro de vida, gastos médicos mayores, salario digno. Ahora queremos empezar a transformar esa relación, que es esencialmente un tema de derechos humanos, sin simulaciones, como aconteció en el Congreso de la Unión. Esperamos que el nuevo Congreso, que está por iniciar sus trabajos, empiece dándole a Chihuahua esta buena noticia: una ley de vanguardia que coloque en el centro de los derechos humanos un nuevo régimen en el otorgamiento de la publicidad, y que ésta tenga también como sujeto esencial a los trabajadores de los medios, y no solo el dinero público sirva para enriquecer a los propietarios. Cuidemos nuestro mecanismo, y en el tiempo que queda de esta administración federal, en estos 101 días que le quedan al presidente de la República y al gobierno federal, no va a creer que lo estoy contando, pero más o menos me lo sé, que en esta materia, en estos 101 días que quedan, hagamos todo lo que está entre nosotros hacer para que el mecanismo de Chihuahua sea un éxito, y ese éxito sea un referente en el país. Regrésale el saludo a Navarrete Prida, no obstante nuestras diferencias conocidas. Gracias. De esta manera concluimos este evento, agradeciendo su interés y